Bueno, buena noche para todos. Nuevamente estamos en nuestra clase en Buri Hashem, eh, siguiendo en el capítulo 17, de Metzla Yesarim. Vamos a hablar sobre la conciencia de servir a Hakadosh Baruj Hu y sobre los impedimentos que impidan a la pureza, a la santidad, a la pureza de servir a Hakadosh Baruj Hu. Hoy ya es 9 de febrero de 2023 y Don Hamishi, ya estamos a 18 de el mes de Shevat, 5783. Explica así el Ranjal y dice, entre los métodos concretos que conducen al ser humano al desarrollo de esta virtud se halla su grado de preparación para todo lo relacionado con el servicio a Dios. Y en el cumplimiento de los preceptos, esto significa que una persona debe abordar el cumplimiento de un precepto de forma, perdón, que no debe abordar el Gracias por cumplimiento de adivinar. un precepto de manera. Bonito perrito, ¿cierto? Déjamelo. Permítame. Ay. Uno no debe abordar el cumplimiento de un precepto en forma repentina. ¿Qué significa en forma repentina? O sea, impulsiva, precipitada, sin reflexionar en lo que se está haciendo, sin que su mente haya alcanzado un nivel de serenidad. Ahora aquí el Ranjal está hablando de los preceptos que cumplimos en la Torah, pero también tenemos preceptos, los noágidas tienen preceptos, los yehudim tenemos preceptos. Vamos a generalizarlo con todo cumplimiento, con todo nuestro deber, debemos hacer. Siempre hay un requisito para todos y es el hecho de reflexionar en lo que se está haciendo. Cuando una persona no ha alcanzado esa serenidad mental, esa tranquilidad mental, sino que la persona es muy nerviosa, entonces no puede razonar. Sin una tranquilidad mental no se puede razonar. Claramente de lo que se está haciendo. Entonces debe, por el contrario, prepararse adecuadamente para ello y alistar su corazón con calma hasta llegar a un estado de meditación. Aquí el Ranjal, cuando habla de un estado de meditación, se refiere a un estado meditativo abstracto, o sea, desligado de lo material, viendo lo espiritual de cada acción, viendo lo espiritual o el significado de cada situación. Por ejemplo, les voy a colocar un ejemplo sobre lo que es meditar de manera abstracta. Un día iban bajando el rabino con sus discípulos. Iba unas escaleras bajando y de repente el rabino se tropieza, se resbala y se cae y queda sentado. Todos los discípulos fueron a asistir a su maestro. De repente todo está bien, el maestro no, no me pasó nada, estoy bien, todo está bien. Pero el rabino siguió sentado en la escalera. Él le dijo, adelántense, y algunos como que esperaban a ver si el rabino se mueve o no se mueve. Y de repente el rabino se quedó en la escalera, sentado. Y uno de sus discípulos le dice, maestro, ¿te pasó algo? ¿Te lastimaste? Y el rabino le dice, no, no me he lastimado, estoy bien. Entonces, ¿por qué sigue sentado? Bueno, entonces el rabino le dice, bueno, estoy meditando, ¿por qué me caí? ¿Qué significa que me haya caído? Eso es ver lo espiritual de cada acción, de cada momento. Hakadosh Baruj Hu dirige el mundo en detalle, en detalle. Ni una hoja de un árbol se mueve sin que Hakadosh Baruj Hu lo permita. Por lo tanto, inclusive pegarse en un dedo tiene un significado. Decía y explicaba el Rabino Armoni, por ejemplo, que él viajó de Israel a Estados Unidos, a California, para una conferencia que lo habían invitado, creo que era para eso. Y de repente llamó a la esposa, o la esposa lo llamó, no, no recuerdo bien quién de los dos, pero bueno, el caso es que se comunicó con su esposa. Y la Ramani le dice que se ha lastimado un dedo, se ha cortado un dedo. El Rab le dice, ¿cuál te lastimaste? ¿El dedo gordo de la mano derecha? Y la mujer le pregunta, ¿cómo lo sabes? Bueno, porque ese dedo representa al esposo.
Entonces, en mi ausencia, tal vez me añoraste y por eso te cortaste ese dedo. Todo tiene un significado. Nada está hecho al azar. Hakadosh Baruj Hu nos hizo y todo nuestro cuerpo habla. Por lo tanto, hay que reflexionar sobre cada circunstancia. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué alguien pasó y me gritó? Entonces, si hay que meditar en estas cosas triviales aparentemente, cuanto más cuando realizamos un precepto, un mandamiento o realizamos una misión en la vida. Cuando estamos todo el tiempo sirviendo a Hakadosh Baruj Hu, damos una acá, estamos haciendo un precepto, en todo hay que meditar. A esto se refiere el Rajal cuando habla de meditar más del ligado de lo material, más en lo espiritual, en el significado de lo que estamos haciendo. Ahora, ya que habla de realizar actos concretos, quiere decir que la persona debe prepararse mentalmente para alcanzar un estado de serenidad. Dice Rabbi Gisburg, todas nuestras equivocaciones son en gran manera por la impaciencia. La impaciencia es no tener un estado mental equilibrado, sereno. Ahora que el mundo va a la carrera, pero reflexionemos un poco. Hoy en día tenemos teléfonos inteligentes. Si alguien está aburrido, puede hablar con su teléfono, ¿no? Puede hablar con el sistema del teléfono, ya le habla y le contesta, ¿no? Eh, yo vi una vez a un estudiante que le hablaba al teléfono, no sé cómo se llama el sistema del teléfono. Siri, como que me parece que se llama Siri. Y le decía al teléfono, entonces Siri le contesta, sí, dime, ¿en qué te puedo ayudar? Y le dice, ¿tú me quieres, Siri? Yo le decía, ¿te falta escuchar de alguien que te quiera o que hablas con el teléfono y le preguntas si te quiere? Bueno, hoy en día tenemos de todo. Y sin embargo, el tiempo no alcanza tanto. Ya la empresa se puede manejar desde el computador. Sin embargo, hay mucho faltante. ¿Por qué? Porque la vida va a la carrera. Sí, la vida va a la carrera para muchas personas. Y bueno, y tenemos muchas cosas que hacer, eso es verdad. Muchas cosas que hacer. El, pero hay que mantener la mente serena. Y si uno detecta que como que la revolución va subiendo, hay que saber cómo bajar. Notemos que nosotros sabemos manejar nuestro carro, ¿verdad? O el carro. De repente, si está muy acelerado, debemos bajarle. Pero en nuestra vida, ¿cómo le bajamos a la acelerador? ¿Cómo mantenemos una mente tranquila? Ese es un punto muy importante. David Gisborne dice, la impaciencia hace que muchos errores se cometan por causa de la impaciencia. ¿Por qué? Porque la impaciencia lleva a una persona a actuar en destiempo, a decir lo que no tenía que decir, a reaccionar lo que no tenía que hacer, a hablar lo que no tenía que hablar, a actuar de manera incorrecta o acelerarse a las cosas. Nos pasa, es parte de la vida, de lo que hay que lidiar en la vida. Y bueno, entonces alcanzar un grado de serenidad nos lleva a ser racionales. Escuchemos esto muy bien. La Torá no vuelve a la gente irracional. La gente a veces confunde espiritualidad, observancia, con ser idealista. Y eso no es así. Cuando inclusive Rabbi Nachman habla de ser simples, no está hablando de una mente simple, está hablando de una actitud simple. La mente simple es tontería. Por ejemplo, cuando Dios nos permitió pasar unos, unos días de vacaciones en el hospital, fuimos ahí de vacaciones y tuvimos todo este proceso médico. De repente, antes de la cirugía, se me acerca una médico y enfermera personal de salud y me dicen, disculpa, ¿a ti podemos sacarte sangre o inyectarte sangre en caso de necesidad? Que seguramente lo va a ver. Le dije, ¿me puedes inyectar, sacar? Si me saca, me metes también, ¿eh? No me vas a dejar sin sangre. Claro que sí, no hay ningún problema. ¿Por qué? No, bueno, hay gente que a veces no se deja inyectar sangre por cuestiones religiosas y no hay problema. Me dice una enfermera,
Dice, disculpe, señor Dubi, usted es grande y es un hombre grande y pesado, ¿eh? Y yo tengo que movilizarte y tengo que cogerte, abrazarte. ¿Lo puedo hacer? Claro que sí. Y yo espero que lo hagas muy bien, ¿eh? Y me apretes bastante porque no me puedes dejar caer. Hay que poner todo en contexto. Hay que ser racionales, no irracionales. La irracionalidad es tontería. La gente a veces usa la Biblia y por eso mucha gente dice lo que la gente llama Biblia, para decir, oh, qué irracionalidad es su fe. Para nada. Inclusive me decía mi rabino una vez, la hija precisamente tiene un diagnóstico a alergias y en algún momento me decía tenía que comer un pedazo de carne y la única carne que no le era alérgica y podía comer para salvarle la vida en un caso crítico es carne de cerdo. Carne de cerdo, ponte cuidado. Y yo le pregunté, Ray, ¿qué pasaría en ese momento? Por la vida le doy carne de cerdo. Sí, sí sí tiene que comer. La cámara dice que si una persona, por ejemplo, nosotros los judíos en Shabbat, no trabajamos, no usamos energía, muchas cosas. Guardamos Shabbat de una manera especial. El no judío no tiene que hacer eso. Es un pecado que un no judío haga eso. Pero para nosotros es un pecado no hacerlo. Y así se mantiene el mundo equilibrado. Y explicaba el rabino una vez que si alguien en Shabbat, por ejemplo, se enferma, y el yehudí, el judío, quiere buscar a un no judío para que le maneje el carro, para que lo lleve, y ese tiempo que se demora buscando a un no judío que le haga este favor, el paciente se agrava y se muere, y se le llamará en el cielo, lo llaman a él asesino. ¿Por qué? Porque se demoró en actuar. Ah, pero es que en Shabbat no se maneja carro, en Shabbat no se maneja dinero, pero por causa de la vida está por encima de todo. ¿Qué tenés que hacer? Manejar carro, tomar dinero, hacer todo lo que sea necesario para salvar la vida de una persona, aunque sea Shabbat. Pero la irracionalidad puede llevar a una persona a no tener orden en el conocimiento. ¿Por qué no trae ese orden? Porque no hay un orden mental. No hay un orden mental. Así pasa en la vida familiar. Cuando no se logra tener un orden correcto, el esposo haciendo la función de esposo, la esposa de esposa, los hijos adecuadamente, una vida en orden, es porque no hay un orden mental. Un día, un rabino tiene a su hijo en la yeshiva. La yeshiva es un lugar donde estudian los niños, estudian Torah y se preparan para servir a Hakadosh Baruj Hu de manera adecuada. Y entonces el padre va a visitar a la yeshiva a su hijo y le recibe el Rosh Yeshiva, el director de la yeshiva. Entonces le dice, oh, rabino, bienvenido, vine a visitar a mi hijo. Entonces el rabino le dice, ¿te lo llamo? No, muéstrame el cuarto de él. Sube a su cuarto, lo mira, está todo organizado, ok, está todo bien. Me le deja mi salud y se va el rabino. No lo va a saludar físicamente, no, ya sé que todo está bien. Su cuarto está organizado, su mente está organizada. El orden mental se manifiesta en el orden, no solo físico, sino en la vida de una persona. Una persona con mucho balagán, una persona con una vida desordenada, con una vida con miles de problemas, es una mente desordenada, una mente desequilibrada. Un día un joven llama al rabino y le dice que se quiere convertir al judaísmo, que está interesado en la vida judía, que quiere convertirse. El rabino le dice, ok, cuéntame de ti, quién eres, con quién vives, qué haces, cuéntame de ti. El rabino dice, bueno, yo tengo un bebé, oh, eres casado. No, 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 eso fue un desliz, una equivocación de la vida. Así le dice el muchacho. Ah, entiendo, entiendo. Ok, entonces, ¿qué haces ahora? Tengo un segundo bebé. Ah, te casaste, ahora sí, te organizaste. No, otro desliz de la vida. Rabino le dice, mira, estás interesado en la vida judía. Primero pon en orden tu vida. Dice Rapsaka, no se puede ser buen judío si no se es un buen noah. Diríamos en términos coloquiales, en esos términos,
No se hace un buen bachiller sino una buena escuela. Y no se hace una buena universidad sino un buen bachiller. Primero es el uno y después el dos. Lo primero que hay que aprender y que el Ranjal nos dice, saber reflexionar es ser consciente de lo que necesito mejorar. Ser consciente de mi estado de vida. Una mente serena pone en orden primero su propia vida, su casa, lo de su casa y alrededor. Todas las equivocaciones que encontramos en la vida son por faltante, deficiencia, desequilibrios familiares, desequilibrios de la falta de educación, y todo se manifiesta en desequilibrio mental. Eso lleva a que la persona viva en parte racionalmente y en parte emocionalmente. Esos altibajos traen situaciones complejas. Hogares no bien constituidos, el papá que no sabe ser papá, la mamá que no sabe ser mamá, el esposo que no sabe ser esposo, la esposa que no sabe ser esposa, el hombre que no controla su cuerpo, la mujer que no controla su cuerpo, no sabe qué hacer en la vida, está como perdido. Dijo alguien por ahí, un chiste, como Adán buscando la suegra. No había suegra. Dicen que Adán era el único hombre que era completamente feliz, no tenía suegra. Eso es un chiste malo. Volviendo a la seriedad, solo cuando tenemos mente serena, realmente podemos poner en orden todas las cosas y realmente reflexionar a profundidad. Esto es lo que nos habla aquí el Rajal acerca de una mente serena. Y una mente serena puede ser racional. Tal vez si nosotros reflexionamos un poco, cuántas de nuestras decisiones son racionales y cuántas no son racionales. Y nos daremos cuenta en qué nivel de vida y en qué contenido de vida hemos vivido, en cierta manera. Ahora, cuando se puede pensar claramente en lo que se dispone a hacer en presencia de quién lo está haciendo también. Cuando se puede pensar con claridad, cuando se puede pensar con racionalidad y aparte, súmele a esto, saber delante de quién estás. Muchos de nuestros errores o los errores cometidos es por algo que se llama ser igualado. Han escuchado esa palabra, ¿verdad? O de repente alguien le dice a otro, no seas igualado. Muchos de los problemas es porque somos muy igualados. Ah, ¿por qué la persona le habla irrespetuosamente al papá o a la mamá? Por ser igualado. ¿Por qué no se puede respetar a un policía por igualado? ¿Por qué no se puede respetar al maestro por ser igualado? Generalmente las personas no conocen su posición en este mundo. ¿Por qué? Por esa filosofía corrupta o malversada que genera una vida cantinflada de que todos somos iguales. Es cierto, todos somos seres humanos, pero hay diferencias. Los hospitales no todos son médicos. Hay que saber quién es el médico y quién es el que sabe. Ah, yo voy camino a eso, pero me falta mucho. Yo recuerdo una vez en la institución, un muchacho, yo tenía una boina puesta y por reglamento los jóvenes no pueden usar gorro. Entonces dice un muchacho, profesor, ¿y tú por qué sí usas boina? La psicóloga le contesta inmediatamente, le dice, ¿sabes por qué, amigo? Porque él es el profesor. Y esa regla es para ti, no para el docente. Entonces, en la reunión, el muchacho quería opinar sobre un tema que estábamos discutiendo los profesionales. Y quería contradecir una situación irracionalmente. Vuelve y le interrumpe a ella, le dice, mira, cuando tú pases, ¿y por qué tú puedes entonces tener criterio? Nos pregunta el muchacho. La profesional le dice, cuando tú pases, termines tu bachiller, que no lo has terminado. Cuando hagas una carrera, te juzgue un grupo de profesionales, te entreguen un título y tengas criterio, entonces tienes derecho a uno. No seas igualado.
Generalmente eso es un problema de nosotros. El igualado es el que no sabe medir sus falencias. El que no sabe reconocer, tengo este problema. No puedo ser un buen esposo porque tengo este problema, porque no sé cómo hacer y pedir ayuda. El que es igualado es orgulloso, arrogante, como lo era Faraón delante de Jacob. Creía que tenía el control de todo. Es muy difícil que el ser humano reconozca sus errores. ¿Por qué? Porque tiene una actitud de igualdad. En otras palabras, podríamos decir envalentonado. O sea, tiene mucha juspá. Juspá que es una persona atrevida. Una persona, mucha juspá es aquel insolente. Aquel que piensa que puede ser más que su papá porque tiene un título universitario. Aquel que le puede enseñar a otro solo porque él tiene la razón. Él tiene la razón. Y tener la razón nunca significa que tiene la autoridad. Inclusive, cuando uno tiene la razón, debe saber exponer sus razones, ante todo con respeto. La Gemara nos enseña mucho eso. Siempre a veces cuando habían discusiones entre sabios, inclusive había un sabio muy grande, pero todos los demás sabios tenían la razón y él no. Y perdía el debate, por así decirlo. Aún sus discípulos, con mucho respeto, le hablaban. Porque tener la razón no me hace ser insolente, no me hace ser envalentonado. Nos falta aprender a reflexionar sobre esto, pero solo cuando nos hacemos un diagnóstico correcto de nuestra vida. ¿Por qué la esposa no respeta al esposo? ¿Por qué el esposo no respeta a la esposa? Por igualdad, por envalentonado. ¿Por qué los padres no respetan a los hijos? ¿Por qué los hijos no respetan a los padres? Por igualdad, por envalentonado. Solo cuando nos ponemos en los zapatos de otro. Solo cuando entendemos, es que está ahí. Dios le dio esto. Dios lo puso así. Tiene la experiencia. Ha pagado un precio por eso. Miren las naciones, quieren ser igualadas a nuestro pueblo Israel. Y así sucesivamente. Todo esto lo hace una mente desequilibrada. Una persona que no pueda caminar en el orden de la vida y no puede entenderla, no puede encajar en el orden de la vida por un desequilibrio en su mente. Notamos que en la vida animal no pasa esto. Los leones mantienen sus límites y si no, los padres se los hacen encima. Por eso un hijo que no tiene límites en la vida, no tiene fronteras mentales. Es el muchacho que vive la vida de plano. Para él es lo mismo su compañero de la esquina que el policía, que el profesor. Por eso a todos trata igual. Lo que pasa es que el amigo de la esquina sí encaja con ese criterio. El profesor no, el policía no. Porque no tiene límites en la vida, o sea, no tiene fronteras mentales. ¿Por qué? Porque no aprendió a pensar, no aprendió a ser razonable, no aprendió a usar su cabeza, a racionalizar la vida. Aprendió a sentir, a reaccionar. Entonces, él no entiende razones, solo entiende palazos, sufrimientos y maltrato. Es una pena una persona así, pero muchos son así. Y muchos llegan con ese estado a ser esposos, a ser mamás, a ser personas que forman parte de un equipo. ¿Qué significa esto? Esto no es para que nos digamos soy lo peor de lo peor. Es para reflexionar y decir, necesito sanar mi vida. ¿Qué es lo que la gente más corre para el médico cuando ve que el cuerpo está que se va? Eso está bien, es una conciencia en la vida, pero el alma también, el espíritu, lo que tiene adentro, el software, también hay que correr por ello. A veces hay gente que la vida se le está yendo hace rato. Un hombre me preguntó una vez, yo no sé si voy bien o mal en la vida. Le dije, no me hagas esa pregunta, tú lo debes saber. ¿Cómo están tus hijos? ¿Cómo está tu esposa? Dale libertad de hablar para que ella hable. Y ahí vas a mirar, mi vida es una maravilla o es un desastre. Luego la mujer, ¿qué opina el esposo? ¿Qué opinan los hijos?
Ahí vamos a confrontarnos con nuestra realidad. Un hombre me dijo una vez hace mucho tiempo, mi esposa vive feliz conmigo. Todo va bien en mi casa. ¿Seguro? Dale libertad de hablar. Él decía eso, porque en la casa se hacía lo que él decía. La esposa solo dice, sí, señor, no, señor. Sí, señor, no, señor. ¿Quieres un verdadero hombre en la vida? ¿Quieres una verdadera mujer en la vida? Aquel que no se engaña a sí mismo. Aquel que se engaña a sí mismo. Es como el pensar en este momento que de verdad yo estoy en la playa. Podríamos decir, me tomo una foto de pantalla, mira, estuve en las playas de Miami. Ok, personas se puede engañar a sí mismo. Hoy en día es muy fácil engañarse a sí mismo. Se puede tomar fotos delante de un carro y decir, mira, este es mi carro, esta es la prosperidad que tengo, como hace mucha gente, ¿no? Viste que un muchacho que, carro bonito que veía, se tomaba una foto y lo subía al Facebook. Y así sucesivamente. O entraba a un lugar bonito, compraba una gaseosa y se tomaba foto y mire la vida que tengo tan plena. Hoy en día todo el mundo se puede engañar si quiere. Un verdadero hombre es el que no se engaña así. Y esa oportunidad es tan linda porque nos permite sanar. Nos permite ahora sí vivir una realidad y vivir con algo que todo el mundo busca y buscamos. ¿Sí? Se llama felicidad. Felicidad. Hay que tomar en cuenta que los sabios devotos de antaño, o sea, los Hasidim Rishonim, los primeros piadosos, nuestros grandes sabios, eran muy devotos y solían prepararse mucho para hacer las mitzvot, los mandamientos. Ponían su mente en concentración, equilibrio y se conectaban con la omnipresencia de Hakadosh Baruj. Es obvio que no desperdiciaban su tiempo durante una hora. Estamos hablando aquí propiamente de la observancia. Y aquí lo estamos generalizando, no solo para observancia, sino para la vida en general. Para la vida en general. Hay gente que se concentra en su trabajo, pero no puede concentrarse en otras cosas. Lo hacían inclusive por una hora y actuaban de esa manera y se preparaban para rezar a Hakadosh Baruj Hu, para estudiar, para actuar en la vida. Un día, Rabino me contó, fue a visitar a un rebe y cuando fue a su casa, era el viernes, el rebe estaba pelando unas manzanas para Shabbat. Y el rabino va con un señor que se va a convertir al judaísmo. Ya ha terminado su proceso y ya la otra semana se va a convertir. El rebe está en la sala, lo recibe y se va para la cocina. Y de la cocina llama al rabino por celular. El rabino contesta y es el rebe que está en la cocina, que estaba en la sala y se fue para la cocina. Y el rebe le pregunta, ¿el señor con el que viniste es judío o se va a convertir o ya es judío? Entonces el rabino le dice, no, se va a convertir. Ok, gracias. Regresa al rebe a la sala y hablan y toda cosa y le da una veraja al señor y lo trata muy bien, etcétera, etcétera. Se despiden, fueron una conversación de 10, 15 minutos, se despiden y el rabino le dice, espérame afuera al hombre, al que se va a convertir. Y le dice al rebe antes de irme, quiero hacerte una pregunta. ¿Por qué me llamaste de la cocina para preguntarme si el señor era judío o no era judío? ¿No podías decirlo acá conmigo? ¿O para qué? ¿Para qué esa pregunta? El rebe le dice, qué brillante respuesta, le dice, necesitaba saber con quién hablo para saber la cabana apropiada con la que tengo que hablar. En otras palabras, se preparó para hablar con él, porque entendió con quién hablaba. Os hago una pregunta. ¿Nosotros entendemos con quién hablamos? ¿Entendemos a mi esposa, al esposo? ¿Entiendo a mis hijos? ¿Me he hecho un diagnóstico de ellos? De repente, cuando alguien es un comerciante y llega tal cliente, tal, pero dice, oh, este es duro para pagar. Se prepara para hablar con él. Oh, este es muy preguntón. Voy a tener que sacar mucha mercancía porque él es muy detallista. Se prepara para hablar con esa persona. Hay que saber con quién hablamos.
para prepararme con la kavana. Kavana significa con la intención correcta, saber con quién hablo. ¿Cuáles son sus problemas? Muchos esposos no se ocupan de saber qué tiene su esposa, qué tiene su esposo. La gente da por sentado que todo el mundo está bien. ¿Por qué me gritas? ¿Por qué hablas así? ¿Por qué mi hijo se comporta así? No se comporta así por nada. Si vamos en el carro y está fallando, lo entendemos, está fallando. Hay que llevarlo al mecánico, algo le está pasando, algún cable se movió, alguna cosa se movió. Muchos esposos o muchas esposas exigen el uno del otro. No, estás hablando con alguien que tiene cortocircuito. Dice el rabino Abraham Cohen, si estás hablando con alguien tienes que mirar. Si hablas con su razonamiento, estás hablando con la persona. Ah, pero si hablas con sus emociones, estás hablando solo. Si hay un diálogo, una discusión madura, serena, tranquila, equilibrada, están hablando los dos. Pero si hay gritos de aquí, gritos de allá, están hablando solos. Aquí están apagados. Están hablando con sus emociones. En otras palabras, con su Yetzer Hara. ¿Qué pasa si vamos a un psiquiátrico? Recuerdo cuando he ido a visitar pacientes y de repente uno entra al psiquiátrico, a la zona mental, la unidad mental, y de repente ves a una persona que está haciendo así. Y me dice, cuidado que viene la tropa. Y hace así. Ah, ¿qué le voy a decir yo? Yo debo entender que él está en su imaginación. Él no está consciente de lo que está diciendo. Está en otro plano. No, damos por sentado que todo en la vida está normal, porque no reflexionamos, porque no entendemos, porque no nos tomamos el momento para interiorizarnos a nosotros mismos y para poder comprender la realidad de la vida. Si no hay este esfuerzo, no va a haber comprensión. Que la persona será como un ciego que camina por la vida, pensando que qué tristeza de esposa que tiene, qué tremendo hijos que tiene. Todo el mundo está mal, porque él no entiende la vida. Sería una pena vivir así. Hay que reflexionar. Hay que volver a recordar que vinimos a este mundo porque teníamos que corregir. Se nos olvida eso. Mucha gente dice, pero ¿por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué me pasa esto? Porque vinimos a corregir cosas en la vida. Hay cosas que son del ticún que vienen de la vida pasada, pero hay otras que son tonterías las personas. Y la gente dice, bueno, Dios lo permitió así. No, Dios no lo permitió, tú lo permitiste. Porque no sanaste aquí por una mente desequilibrada, por una mente que no está en orden, toma decisiones equivocadas. Un muchacho que sea brinconcito, o una muchacha que sea brinconcita, y, ay, mire, Dios lo que permitió que me pasara. No, tú lo permitiste. Todo para no te dijo que te metieras en esos lugares. Pero ¿por qué la persona le llevó a tomar la decisión de que estaba haciendo lo correcto? Porque actuó en emociones que estaban heridas. No fue consciente. ¿Cuándo fue consciente? Cuando ya tiene el problema y lo siente en la carne. ¿Cuántas muchachas llegan a tomar conciencia de que se equivocaron en una decisión? Cuando los golpes le están llegando uno a otro, de esa belleza de persona que creía que era una belleza, ¿eh? Porque vio su cara, pero no se dio cuenta del trastorno que estaba acá. ¿Cuándo se da cuenta que ha sido un error lo que ha cometido? ¿Cuándo se da cuenta un muchacho que consume drogas el problema que está? Cuando ya tiene un problema médico. No se puede llegar a este estado de vida. Solo sentir cuando ya el problema se hizo urgente por no haberle dado importancia. Esta es la sabiduría de la Torá. Por eso la Torá decía Rabbi Zuckerberg,
Alaba Shalom decía, la Torá no nos justifica, la Torá nos confronta. Por eso la gente le huye a la Torá. A la gente le gusta la Torá que ellos interpretan. A la gente le gusta a veces crearse espiritualidades solos, donde no aceptan un líder, un maestro, alguien que le diga, ven te digo cuántos padres nutrimos cosas. Un muchacho me decía una vez, yo creí que vivía judaísmo, hasta que empecé a ser confrontado. ¿Por qué? Porque todos los seres humanos tendemos a engañarnos. Por eso cuando nos miramos al espejo vemos la realidad. Ah, aquí tengo esto, aquí tengo esto. Vemos la realidad de la vida. ¿Qué nos impide nosotros, entonces, que podamos crecer en la vida, aprender a poder reflexionar, a profundizar? No tengamos miedo de reflexionar, no tengamos miedo de aceptar, no tengamos miedo de perdonar. Las personas dicen, yo no perdono porque me hizo mucho daño, porque me hizo esto, porque me hizo eso. Piensa que cuando perdona le hacen un favor al otro. No, cuando tú perdonas te haces un favor a ti mismo, a tu propia alma. Hay que reflexionar, hay que perder el miedo a eso. Hay que perder el miedo a querer sanar, a querer ser feliz. Eso es lo que Akadosh Baruj quiere. Así que pidámosle a Dios que nos ayude a tener conciencia de nuestros actos, de lo que hacemos, para así cada mandamiento y cada precepto, de acuerdo a su nivel, los noágidas como noágidas, los judíos como judíos, entonces podamos hacerlo entendiendo lo que estamos haciendo, el significado que estamos haciendo y delante de quién está. Este mismo principio lo llevamos a la vida. Todo lo que haga, ser consciente de lo que estoy haciendo y delante de quién lo estoy haciendo. Ah, estoy delante de mi jefe. Tener conciencia que debo respetarlo, porque estoy delante de Dios siempre. Un día estaba comprando en un lugar y vi a uno de los empleados en ese lugar. ¿Cómo se escondía un billetico y se lo echaba a su bolsillo? Oh, el jefe no me vio, el jefe no me vio. Muchacho, el creador te está viendo. Y eso, ese billetico, viene de vuelta el cobro, el ticón, viene con muchos intereses, ¿eh? Robar es una de las cosas más tremendas en la vida. Todo aquel que tiene conciencia de Dios, no importa que mi jefe esté al frente, no importa que mi esposa no me está viendo, no me importa que mi esposo no me está viendo, no me importa que el profesor no me está viendo, no me importa que el policía no me está viendo, porque tengo conciencia delante de quién estoy y la cabana, la intención correcta en la que debo actuar. Esto nos lleva a madurar. Y madurar es la capacidad de asumir responsabilidades. Quieren hacerse un test personal. ¿Qué madurez tienen? Analicen qué responsabilidades han asumido. Madurez es la capacidad de asumir responsabilidad. Aún no puedo asumir la responsabilidad de ser un esposo serio, de una esposa bien como debe ser. Entonces me falta madurez. ¿Qué hago? Hay que reflexionar, hay que reconocer y entonces querer sanar y querer pedir ayuda. Eso es importante. Que Hashem los cuide a todos, que la clase de hoy haya sido para Refuah Shilma, en mérito Refuah Shilma, la señora Orly Haya Bat Judy, Besrat Hashem. También sea Refuah Shilma, la señora Diana, señora María José. Sea Refuah Shilma junto con todo a Israel y todos los que tengan su santo. Besrat Hashem. Que sea también mérito para que todas nuestras oraciones sean escuchadas, que sea meritorio para que hoy reflexionemos en que necesitamos mirarnos a nosotros mismos, reflexionar y tener la intención correcta, la cabana correcta y también debemos entender lo que hacemos. Dice el Hafez Haim, hay que saber lo que estamos haciendo, conocer lo que estamos haciendo, racionalidad y tener la intención correcta. A veces no sabemos lo que estamos haciendo porque no entendemos ciertas cosas, pero tenemos que tener la intención correcta y saber delante de quién estamos. Este principio lo usamos para todos los aspectos de la vida, familiar, laboral, social, lo que sea. Todo, y en todo va a ser lo mismo.
Pero todo empieza primero una conciencia divina y después lo llevamos a los demás planos de la vida. Besat Hashem. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Gracias por haber venido. Que tengan una semana muy feliz. Recuérdense, dense abrazos, ámense. La vida es para aprovecharla, no para estar peleando en la vida. Recordemos que nadie sabe el último momento que cada quien tiene. Así que aprovechémoslo, amemos a nuestros familiares, a la gente que estamos al lado y no nos guardemos palabras de bien y bendición. Un abrazo para todos, que Hashem nos cuide. Gracias por haberme la clase.